Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que envió una carta al Parlamento Europeo en la que expresa su desacuerdo con la resolución reciente de ese órgano legislativo. De hecho, es una carta que refleja el punto de vista de todos los senadores de Morena. De hecho, propone una reunión de alto nivel para resolver las diferencias. Tenemos en la línea telefónica a Héctor Vasconcelos, senador de Morena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Senador Vasconcelos, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y me da muchísimo gusto oírte nuevamente. Gracias, Héctor. Sergio. Héctor, cuéntanos, viste, la condena por parte del Parlamento Europeo, la respuesta del presidente, ahora una carta mucho más, digamos, diplomática por parte del senador Ricardo Monreal. ¿Cuál es tu percepción y tu juicio de todo esto que hemos visto? Sí, nada más empiezo por decir que además de la carta del senador Monreal, se emitió este fin de semana un documento de senadores y senadoras de Morena. Es cierto, ¿no? Tienes razón, son dos cartas grupo distintas. Sí. Bueno, mira, es una cuestión enormemente desafortunada este desencuentro que ha surgido en los últimos días, porque no hay que olvidar que estamos negociando, pero ya no es la palabra negociar, que estamos en el proceso final de ratificación de un nuevo acuerdo con la Unión Europea que moderniza el que está en vigor desde el año 2000. Entonces, por una vía estamos tratando de desarrollar aún más nuestra colaboración recíproca con la Unión Europea, y por otro lado ha surgido este documento que a mí me parece, y estoy hablando a título personal, no necesariamente de toda la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Porque tendría yo que haberlo consensuado con ellos. Entonces, toma por favor, y a la audiencia le pido que tome lo que yo digo en esta entrevista como expresiones de un punto de vista personal mío, ¿no? Entonces, me parece que el pronunciamiento del Parlamento Europeo está muy sesgado. Presenta un lado de los hechos, pero no habla, por ejemplo, de toda la política del gobierno hacia el asunto de la libertad de expresión, y ahí me permito disentir radicalmente de lo que dice el Parlamento Europeo. Yo creo que México vive el clima de libertad de expresión más amplio que ha tenido desde el régimen del presidente Madero. De eso estoy absolutamente convencido. No habla tampoco el documento del Parlamento Europeo de que los críticos del presidente se expresan diariamente y en ocasiones de la forma más agresiva hacia el presidente, y estos periodistas que tienen esta postura antigubernamental no han sido dañados en lo mínimo por el gobierno federal, sino que siguen ejerciendo su libertad de ser críticos del gobierno, a pesar de los ataques diarios. Senador, sin embargo, hay preocupación por el asesinato de periodistas y también el asesinato de defensores de los derechos humanos durante esta administración. Así es, en el documento del Parlamento Europeo, dice usted. Sí, pero no mencionan tampoco que diariamente a las 6 de la mañana se reúne el Gabinete de Seguridad con el presidente, justamente para tratar de encontrar soluciones al problema de la violencia. No hablan tampoco de los orígenes en el pasado de esta situación lamentable de violencia en el país. Lo que yo pienso es que los crímenes contra los periodistas, las desapariciones, las muertes, los asesinatos de periodistas se deben esencialmente a dos factores: al crimen organizado, porque muchos de esos periodistas fueron asesinados por estar investigando al crimen organizado, y por otra parte a autoridades locales, donde sí sigue habiendo, eso es un hecho lamentable, pero que hay que reconocer, violaciones a los derechos humanos, pero yo diría en el nivel municipal o aún estatal, pero no es esa evidentemente la política del gobierno federal.
¿no? Una parte de esta resolución del Parlamento Europeo es la condena al hostigamiento a periodistas. Me dice usted que no están tomando en cuenta pues toda la realidad. ¿Usted está de acuerdo con las descalificaciones del presidente a periodistas como Carmen Aristegui o como Azucena Uresti o Carlos Lorete Mola? A ver, sin personalizar mi respuesta, ¿verdad? Yo creo que hay, que serán una docena, entre 12, 15, 20 periodistas, entre los cuales estarían los que usted acaba de mencionar, que diariamente y durante años han atacado al presidente. Esto viene... Qué curioso, porque el presidente decía que, por ejemplo, Carmen Aristegui había sido censurada por cuestionar a otros presidentes y que Carmen Aristegui la ensalzaba mucho como periodista antes de su gobierno. Sí, en efecto fue una periodista que le dio cabida en sus programas al entonces más importante líder de la oposición, ¿no? Pero no lo personalicemos, sugiero, en el caso de Carmen Aristegui. En términos generales, yo diría que hay como una docena de periodistas que tienen como un programa, diría yo, desde hace 15, 20 años, atacar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues él da su versión y me parece, por ejemplo, muy inapropiado que el Parlamento Europeo se refiera a las conferencias mañaneras como populistas. Si mal no recuerdo, así está en el documento. ¿Por qué no hablan de que se trata de la primera vez en la historia de México que el jefe del Estado se comunica diariamente con el pueblo, con la opinión pública, y ahí se da un debate que yo llamaría, perdón, pero esa es mi opinión, absolutamente democrático, puesto que dados los ataques constantes de un grupo de periodistas, no es una persona, es un grupo, entonces el presidente responde y eso establece, a mi modo de ver, diría yo, perdón, va a parecer muy exagerado, pero una libertad de expresión mutua digna de la Acrópolis en tiempos clásicos de Grecia. Perdón, pero esa es mi opinión, es mi percepción, y nada de eso está expresado en el documento del Parlamento Europeo. Entonces yo creo que esta idea que propone el senador Monreal de un encuentro de alto nivel, pues sí sería útil justamente para intercambiar puntos de vista, información y explicar lo que está sucediendo en México. Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, gracias como siempre por hablar con nosotros. No, muchas gracias, Sergio. Espero que nos veamos pronto. Gracias. Sí, cuando tú me digas.